La tarde caía sobre San Cristóbal de las Casas con un aguacero inesperado. Nubes cargadas de aguabra oscurecían el cielo chiapaneco mientras Elena Gómez apresuraba el paso por el sendero de tierra que conducía a su pequeña casa en las afueras del pueblo. A sus 34 años, esta mujer de origen bertotzil cargaba no solo con su bolsa de tela llena de hierbas medicinales recién recolectadas, sino también con el peso de mantener a sus 2 hijos tras la partida de su esposo a Estados Unidos 3 años atrás. El sonido de un motor ahogándose interrumpió sus pensamientos. A unos 50 metros, un lujoso subnegro intentaba sin éxito avanzar por el camino convertido en lodazal. Elena se detuvo bajo su paraguas de nilón desgastado, dudando sobre acercarse. No era común ver vehículos así en aquella zona alejada del circuito turístico habitual. Un hombre descendió precipitadamente del automóvil con el rostro desencallado. Vestía un traje oscuro que contrastaba violentamente con el entorno rural, ahora empapado por la lluvia que caía sin clemencia. «¡Ayuda, por favor!», gritó el hombre en un español claro, pero con un acento que denotaba que provenía de la capital. «Mi hijo está enfermo». Elena corrió hasta el vehículo sin pensarlo 2 veces. En el asiento trasero, un niño de aproximadamente 10 años se retorcía con evidentes signos de dolor, su rostro pálido salpicado de un sudor frío. «Tiene fiebre muy alta», explicó el padre con desesperación. «Veníamos de regreso a San Cristóbal cuando empezó a sentirse mal. El GPS nos desvió por este camino para evitar un derrumbe en la carretera principal y ahora estamos atascados». Elena observó al niño con la experiencia de quien ha visto muchos casos similares. «Mi casa está a solo 10 minutos caminando», dijo con firmeza. «¿Puedo ayudar, Wally? Aquí no podemos hacer nada». El hombre, que se presentó apresuradamente como Alejandro, no dudó por un segundo, tomó a su hijo en brazos y siguió a Elena bajo la lluvia torrencial, hundiéndose en el barro con sus zapatos italianos que claramente no estaban diseñados para aquel terreno. La casa de Elena era una construcción sencilla de adobe y techo de teja, rodeada por un pequeño huerto donde cultivaba tanto plantas comestibles como medicinales. En el interior, iluminado por la cálida luz de lámparas de aceite debido a los frecuentes cortes de electricidad durante las tormentas, todo estaba pulcramente ordenado a pesar de la evidente escasez de recursos. «Póngalo aquí», indicó Elena, señalando su propia cama cubierta con un colorido edredón tejido a mano. «¿Cómo se llama el niño?» «Mateo», respondió Alejandro, depositando con cuidado a su hijo sobre la cama. «Mateo Ruiz Vega». Elena no reconoció el nombre, aunque su pronunciación le resultó vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna parte. No le dio importancia, pero su prioridad ahora era el pequeño paciente que temblaba frente a ella. Con movimientos precisos, comenzó a examinar al niño. Comprobó su temperatura con el dorso de la mano en la frente. Revisó sus ojos, su garganta. Palpó su abdomen. Sus hijos Luisito, de 8 años, y Marisol, de 12, observaban desde la puerta a ver con curiosidad al extraño visitante. «Marisol, tráeme el té de sauce y Eugenia que preparé esta mañana», ordenó Elena, «y Luisito, ve por las compresas de algodón que están en el estante». Alejandro observaba con una mezcla de escepticismo y desesperación. Su hijo empeoraba. «Por momentos, pero con todo respeto, señora, pero creo que necesitamos llevarlo a un hospital. Puede tener apendicitis o algo grave», dijo sacando su teléfono móvil de última generación. «No tengo señal aquí, pero si pudiera usar su teléfono para llamar a un helicóptero médico». Elena, sin dejar de atender a Mateo, negó con la cabeza. «El hospital más cercano está a 3 horas por carretera y con este clima ningún helicóptero podrá volar», explicó con calma. «Su hijo tiene una intoxicación alimentaria severa, no apendicitis. Probablemente comió algo contaminado. Puedo ayudarlo, pero debe confiar en mí». Alejandro quiso protestar, pero un gemido de dolor de Mateo lo detuvo. El niño comenzó a vomitar y Elena actuó con rapidez, sosteniendo su cabeza y limpiándolo después con delicadeza. Durante las siguientes horas,
Elena administró a Mateo infusiones de plantas medicinales que ella misma había recolectado y procesado. Aplicó compresas frías para bajar la fiebre y calientes para aliviar los espasmos abdominales. Preparó una solución de electrolitos casera con agua, sal, bicarbonato y limón para mantenerlo hidratado. Alejandro permanecía en un rincón alternando entre llamadas frustradas a su teléfono sin señal y la observación del meticuloso trabajo de Elena. La tormenta reciaba afuera, aislándolos completamente del mundo exterior. Cerca de la medianoche, Mateo finalmente cayó en un sueño tranquilo. Su respiración se había normalizado y la fiebre había cedido considerablemente. «Debería descansar», dijo Elena a Alejandro, ofreciéndole una taza de café de ola recién preparado. «Sus zapatos están secándose junto al fogón. Le he dejado ropa de mi cunado en aquella silla para que pueda cambiar. No es de marca, pero está limpia y seca». Alejandro tomó la taza humeante, sintiendo como el cansancio le pasaba factura. Solo entonces notó que Elena había preparado un improvisado lecho para él en el suelo de la pequeña sala mientras ella planeaba pasar la noche en una silla junto a Mateo. «Gracias», murmuró súbitamente consciente de la extraordinaria situación en la que se encontraba. «Realmente muchas gracias». Elena simplemente asintió antes de regresar junto a su paciente, sin saber que acababa de ayudar a uno de los empresarios más poderosos de México, dueño de la cadena hospitalaria más grande del país y figura frecuente en las revistas de negocios. El amanecer trajo consigo un cielo despejado sobre las montañas chiapanecas. Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de madera, iluminando el rostro ahora sereno de Mateo. Alejandro, que apenas había podido dormir en el improvisado lecho, se acercó a su hijo. El niño dormía pacíficamente, sin rastros de la fiebre que lo había atormentado la noche anterior. Elena entró silenciosamente a ver la habitación, trayendo consigo el aroma de café recién hecho y tortillas precalientes. Había madrugado para atender sus tareas diarias, alimentar a las gallinas, regar el huerto y preparar el desayuno para sus hijos antes de que partieran a la escuela. «Buenos días», se saludó en voz baja. «¿Cómo sigue el niño?» «Mucho mejor», respondió Alejandro, sorprendido por la evidente mejoría. «La fiebre ha bajado». Elena se acercó para comprobar la temperatura de Mateo con el dorso de su mano. Sonrió satisfecha. Sus mejillas han recuperado color. «El té de Eugenia ha funcionado bien», comentó mientras acomodaba las mantas. «Cuando despierte, necesitará comer algo ligero. Le prepararé un caldo de hierbas». Alejandro la observaba con una mezcla de agradecimiento y curiosidad. En su mundo, el de los hospitales privados de lujo que él mismo dirigía en Ciudad de México, las enfermedades se combatían con antibióticos de última generación, análisis sanguíneos completos y equipos de especialistas consultando sobre cada caso. Sin embargo, esta mujer, con recursos mínimos y conocimientos que él consideraba arcaicos, había logrado estabilizar a su hijo cuando se encontraban completamente aislados. «Señora Elena», pensó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «lo que ha hecho por mi hijo, no sé cómo agradecérselo». Elena hizo un gesto desestimando sus palabras mientras ordenaba la habitación. «No es necesario agradecer. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», insistió Alejandro, «no cualquiera. En la ciudad nadie se detiene a ayudar a un extraño. Nadie abre las puertas de su casa como usted lo ha hecho». Elena terminó de acomodar unas hierbas secas en un pequeño frasco de vidrio antes de responder. «En el campo es diferente. Aquí sabemos que hoy por ti, mañana por mí. La vida es dura para todos». Sus palabras, dichas con sencillez, hicieron que Alejandro se sintiera súbitamente incómodo en su ropa prestada, una camisa de manta y pantalones de trabajo demasiado cortos para su estatura. En ese momento se dio cuenta de cuán vulnerable era, despojado de todos los símbolos de su estatus, su traje italiano, su reloj suizo, su automóvil de lujo ahora atascado en el lodo. El sonido de voces infantiles interrumpió sus pensamientos. Marisol y Luisito asomaron tímidamente a la habitación,
ya vestidos con sus uniformes escolares ligeramente desgastados, pero impecablemente limpios. «Niños, saluden al señor», indicó Elena. Los pequeños murmuraron un buenos días casi inaudibles, claramente intimidados por la presencia del extraño. «El desayuno está listo», continuó Elena. «Coman rápido para que no lleguen tarde a la escuela». «¿No los acompañarás hoy?», preguntó Marisol con preocupación. «No puedo dejar solo al niño enfermo», explicó Elena. «Ustedes conocen el camino. Cuida a tu hermano». Alejandro observó la breve interacción familiar, notando la responsabilidad que recaía sobre los pequeños hombros de Marisol. Le recordó a su propio hijo, quien a pesar de tener todo lo material que el dinero podía comprar, carecía de ese sentido de responsabilidad y conexión familiar. «Si me permite», intervino, «me gustaría invitarlos a desayunar. Es lo mínimo que puedo hacer por su hospitalidad». Elena pareció incómoda ante la oferta. «Ya he preparado el desayuno para todos. No es mucho, pero es nutritivo». «Por supuesto», se apresuró a aclarar a Alejandro. «Me refería a que me gustaría contribuir de alguna manera. Quizás pueda comprar víveres para reponer lo que hemos consumido». Antes de que Elena pudiera responder, un débil papá se escuchó desde la cama. Mateo había despertado y miraba confundido a su alrededor, tratando de entender dónde se encontraba. «Estoy aquí, campeón», respondió Alejandro acercándose rápidamente a su lado. «¿Cómo te sientes?» «Tengo sed», murmuró el niño con voz ronca, «y me duele un poco la cabeza». Elena ya estaba preparando una infusión tibia. «Es normal que sienta malestar después de la fiebre», explicó mientras vertía el líquido en una taza de barro. «Esta tisana le ayudará con el dolor de cabeza». Mateo miró con desconfianza la bebida humeante que le ofrecían. «¿Qué es eso?», preguntó arrugando la nariz ante el aroma herbal. «Medicina», respondió Elena con firmeza. «Te hará sentir mejor», Alejandro asintió, animando a su hijo a aceptar la bebida. «La señora Elena te cuidó toda la noche, Mateo. Gracias a ella estás mejor». El niño tomó la taza con manos temblorosas y bebió un pequeño sorbo. Su expresión de disgusto inicial se transformó en sorpresa. «No sabe tan mal», admitió continuando con pequeños sorbos. Elena sonrió satisfecha antes de dirigirse a sus hijos. «Terminen su desayuno. Dejaré preparado el almuerzo para cuando regresen de la escuela». Los niños asintieron y salieron de la habitación. Momentos después se escuchó la puerta principal cerrarse. «¿Van solos a la escuela?», preguntó Alejandro. «Está a 20 minutos caminando», explicó Elena mientras preparaba un caldo en el fogón de Elena. «Marisol cuida de su hermano. Todos los niños de por aquí hacen lo mismo». Alejandro pensó en Mateo, quien siempre era llevado al colegio privado por su chofer personal en un vehículo blindado con todas las comodidades posibles, y su esposo preguntó notando la ausencia de una figura masculina en la casa. El rostro de Elena se ensombreció ligeramente. «Está en Estados Unidos trabajando. Hace 3 años que se fue buscando un mejor futuro para nosotros y envía dinero regularmente», inquirió Alejandro casi por instinto empresarial. Elena revolvió el caldo antes de responder. «Al principio sí enviaba cada mes, luego cada 2 meses. Ahora hace 6 meses que no sabemos de él». La simplicidad con que relataba su situación, sin autocompasión ni dramatismo, impactó a Alejandro más que cualquier historia trágica elaborada. Aquí estaba una mujer que, abandonada a su suerte con 2 hijos pequeños, no solo sobrevivía, sino que aún tenía la generosidad de ayudar a completos desconocidos. «Lo siento», murmuró sintiéndose repentinamente avergonzado por su pregunta indiscreta. Elena se encogió de hombros. «Es la vida. Muchos hombres se van y encuentran otra familia, pero no es el primero ni será el último». Alejandro observó la pequeña casa con nuevos ojos, las paredes desconchadas pero limpias, los pocos muebles gastados pero cuidados con esmero, las plantas medicinales secándose en manojos colgados del techo. El altar con flores frescas dedicado a la Virgen de Guadalupe en una esquina. Todo hablaba de dignidad en medio de la escasez. «Usted es una mujer extraordinaria, Elena», dijo finalmente.
Ha creado un hogar admirable con muy poco. Elena, incómoda ante el elogio, cambio de tema. El camino debe estar más transitable ahora que ha salido el sol. Cuando su hijo termine de desayunar, podrían intentar sacar su automóvil. Pediré ayuda a los vecinos si es necesario. Alejandro asintió, aunque una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea que cambiaría para siempre la vida de ambas familias. El sol de mediodía brillaba con intensidad sobre el camino, ahora casi seco. El SUV de Alejandro, limpio de lodo, gracias a la ayuda de dos vecinos que Elena había llamado, estaba listo para partir. Mateo, significativamente recuperado, aunque aún débil, esperaba en el asiento trasero, observando con curiosidad a Elena, que empaquetaba algunas hierbas medicinales en pequeñas bolsas de papel. «Estas son para el niño», explicó entregándole los paquetes a Alejandro. La bolsa verde contiene manzanilla y hierba buena para infusión después de las comidas. La amarilla es corteza de sauce para si regresa a la fiebre. Y está, dijo señalando una bolsita más pequeña. Tiene jengibre y canela. Le ayudará a recuperar el apetito. Alejandro tomó las medicinas caseras sintiendo un extraño nudo en la garganta. En sus manos sostenía remedios que probablemente costarían centavos en un mercado local, pero que habían resultado más efectivos que muchos tratamientos costosos en sus hospitales. Elena comenzó buscando las palabras adecuadas. Quisiera hacerle una propuesta. Ella lo miró con escepticismo, cruzando sus brazos sobre el delantal gastado. «No necesito dinero, si es lo que va a ofrecer», dijo con firmeza. «Y le dije que ayudar es natural para nosotros». «No es solo dinero», aclaró Alejandro, aunque había preparado un sobre con una cantidad generosa. «Es algo más». Hizo una pausa, considerando cómo expresar lo que tenía en mente sin que sonara a caridad o peor aún a prepotencia. «Mi hijo está mejor gracias a usted, pero aún necesita cuidados». Además, continuó bajando la voz para que Mateo no escuchara. «Desde que su madre murió hace 2 años no ha conectado con ninguna persona como lo habrá hecho con usted y sus hijos». Elena suavizó su expresión al escuchar sobre la pérdida del niño. «Lo siento mucho. Perder a una madre es muy duro, especialmente a su edad». «Sí, lo ha sido», sintió Alejandro. «Tenemos una casa enorme en Ciudad de México llena de personas, ninera, amable de llaves, cocinera, cofer. Pero Mateo se siente solo. Ayer viéndolo interactuar con sus hijos durante la cena, fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi sonreír genuinamente». Elena esperó, intuyendo que la conversación se dirigía hacia algún punto específico. «Lo que quiero proponerle», continuó Alejandro, «es que venga con nosotros a Ciudad de México». Temporalmente añadió rápidamente al ver su expresión de sorpresa como cuidadora de Mateo mientras se recupera completamente. «Sus hijos pueden venir también, por supuesto. Les proporcionará alojamiento, comida y un salario justo». Elena parpadeó, tomada por sorpresa. «¿Quiere que abandone mi casa para ir a Ciudad de México a cuidar a su hijo solo por unas semanas?», insistió Alejandro. «Tiempo suficiente para que Mateo se recupere totalmente. Tendrá su propia habitación. Sus hijos podrán asistir a buenas escuelas mientras estén allí. Y yo cubriré todos los gastos, incluyendo lo que deje de percibir aquí por su ausencia». Elena miró hacia su pequeña casa, el huerto que había cultivado con tanto esfuerzo, las gallinas que proporcionaban huevos frescos cada mañana. «No puedo dejar todo esto», dijo. «Finalmente, mi huerto se secaría a mis animales». «Podemos arreglarlo», respondió Alejandro determinado. «Pagaré a alguien del pueblo para que cuide su casa y sus animales. Cuando regrese, todo estará exactamente como lo dejo, mejor incluso si es posible». Elena dudaba, evidentemente dividida entre la necesidad económica y el apego a su hogar. Sus hijos tendrían acceso a educación de calidad, continuó Alejandro, sabiendo que había tocado un punto sensible cuando vio el cambio en su expresión. «Aunque sí solo por unas semanas, esa experiencia podría abrirles horizontes». «¿Por qué yo?», preguntó finalmente Elena.
Debe conocer médicos excelentes en la ciudad, personas con títulos especialistas. Alejandro sonrió con cierta ironía. Conozco a los mejores médicos del país, confirmó. De hecho, muchos trabajan para mí. Pero ninguno trataría a mi hijo como usted lo ha hecho con esa combinación de conocimiento, intuición y humanidad. Hizo una pausa antes de añadir. Además, Mateo confía en usted y eso, créeme, no tiene precio. Elena guardó silencio evaluando la propuesta. Miró hacia el vehículo donde Mateo la observaba con expectación. Necesito consultar con mis hijos, dijo finalmente. No puedo tomar esta decisión sin ellos. Por supuesto, asintió Alejandro respetando su postura. ¿Le parece si regresamos mañana? Nos quedemos en San Cristóbal esta noche para que Mateo descanse adecuadamente. Elena asintió aceptando este acuerdo temporal. Una última cosa añadió Alejandro sacando una tarjeta de representación del bolsillo de su camisa milagrosamente, intacta a pesar de la aventura rural, para que sepa con quién estaría trabajando. Elena tomó la tarjeta y la leyó lentamente. Alejandro Ruiz Pega, presidente y director general, Grupo Hospitalario Ruiz Pega. Debajo el logotipo de una conocida cadena de hospitales privados que incluso en su remoto pueblo había visto anunciada en televisión. Sus ojos se abrieron con sorpresa al comprender que había estado atendiendo al hijo de uno de los hombres más ricos e influyentes de México. Espero que esto no cambie su opinión sobre nosotros, dijo Alejandro notando su reacción. Seguimos siendo las mismas personas que conoció ayer. Elena guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal, recuperando su compostura. Las personas son quienes son por sus acciones, no por sus títulos o dinero, respondió con dignidad. Hasta mañana, señor Ruiz Vega. Alejandro esposó una sonrisa genuinamente. Bras estrechaba su mano calosa. Hasta mañana, Elena. Y solo Alejandro, por favor. La tarde transcurría lentamente mientras Elena esperaba el regreso de sus hijos de la escuela. Sentada en el portal de su casa, tejía una bufanda con lana de oveja, actividad que siempre la ayudaba a ordenar sus pensamientos. La propuesta de Alejandro Ruiz Vega resonaba en su mente, despertando sentimientos contradictorios. Por un lado, el dinero ofrecido significaría un alivio económico considerable. Podría reparar el techo que goteaba durante la temporada de lluvias, comprar nuevos uniformes preescolares para los niños, quizás incluso adquirir un pequeño refrigerador para conservar mejor los alimentos. Las oportunidades educativas para Marisol y Luisito también pesaban en su decisión. Ambos eran inteligentes y curiosos, limitados solo por las circunstancias. Por otro lado, la desconfianza instintiva hacia lo desconocido la frenaba. Ciudad de México representaba un mundo ajeno, lleno de peligros y tentaciones. ¿Cómo serían tratados allí? ¿Los verían como sirvientes, como objetos de curiosidad o peor aún, de lástima? El sonido de risas infantiles interrumpió sus cavilaciones. Marisol y Luisito aparecieron en el camino regresando de la escuela. Al verlos, Elena guardó su tejido y se preparó para la conversación que determinaría el rumbo inmediato de sus vidas. «Mamá, la maestra me puso 10 en matemáticas», anunció Luisito corriendo hacia ella con su cuaderno en alto. «¡Qué orgullo, mi niño!», respondió Elena abrazándolo. «Siempre he dicho que tienes mente de calculadora». Marisol se acercó a un paso más medido, pero observando a su madre con la intuición aguda de una niña que ha tenido que madurar demasiado rápido. «¿Pasa algo, mamá?», preguntó directamente. «Tienes cara». Elena sonrió ante la perspicacia de su hija mayor. «Tenemos que hablar de algo importante», confirmó, pero primero coman algo. Les prepare quesadillas con el queso que trajo don Rosario. Durante la sencilla merienda, Elena observó a sus hijos preguntándose cómo se adaptarían a un entorno radicalmente diferente. Luisito, con su carácter abierto y sociable, probablemente encontraría amigos rápidamente. Marisol, más reservada y observadora,
podría tener más dificultades, pero también aprovecharía mejor las oportunidades preeducativas. Y el niño enfermo preguntó finalmente Luisito, rompiendo el silencio. «¿Ya se puso mejor?» «Sí, mucho mejor», respondió Elena. «Se fueron a Sambre, Cristóbal, pero regresarán mañana». «¿Para qué?», inquirió Marisol, siempre atenta a ver los detalles. Elena respiró profundamente antes de explicar. «El señor Alejandro, el papá del niño Mateo, me ha hecho una propuesta. Quiere que vayamos a Ciudad de México por unas semanas para que yo siga cuidando a su hijo durante su recuperación». Los ojos de Luisito se iluminaron inmediatamente. «Ciudad de México, donde está el Zócalo y los museos y el Estadio Azteca». «Así es», confirmó Elena sonriendo ante su entusiasmo. «¿Y nosotros que también iríamos?», preguntó Marisol con breve preocupación. «Por supuesto», aseguró Elena. «Jamás los dejaría. El señor Alejandro ha ofrecido que ustedes también vayan y asistan a una buena escuela mientras estemos a la». Marisol guardó silencio, procesando la información con su habitual seriedad. «¿Quién es él?», preguntó finalmente. «¿Por qué quiere llevarnos?». Elena sacó la tarjeta de presentación de su delantal y se la mostró a su hija. «Es un hombre importante, dueño de hospitales. Dice que ayude a su hijo de una manera que los médicos de la ciudad no podían y que el niño confía en mí». Marisol examinó la tarjeta con atención. Ruiz Vega leyó con dificultad. «¿Como los hospitales que salen en la televisión?». Elena sintió, pero no he decidido nada aún, aclaró. «Quería hablar con ustedes primero. Sería un cambio grande, aunque temporal». «Yo quiero ir», exclamó Luisito sin dudarlo. «Podré ver un partido de fútbol en el estadio y el museo donde están los huesos de dinosaurio». Elena sonrió ante su entusiasmo infantil, pero su mirada se dirigió a Marisol, quien permanecía pensativa. «¿Y tú, hija? ¿Qué piensas?». Marisol consideró la pregunta con la gravedad de quien sopesa un asunto de vida o muerte. «Si vamos», comenzó lentamente, «¿quién cuidará de las galinas y tu huerto? Trabajaste mucho en esas plantas». El corazón de Elena se encogió ante la preocupación madura de su pequeña. «El señor Alejandro se ofreció a pagar a alguien del pueblo para que cuide todo mientras no estamos». «¿A ver quién?», insistió Marisol. «Estaba pensando en pedirle a dona Rosario», respondió Elena. «Ella conoce mis plantas casi tan bien como yo». Marisol asintió aparentemente satisfecha con esta solución. «¿Y la escuela? Ya empezamos el año aquí». «Sería solo por unas semanas», explicó Elena. «No perderían mucho y la asistirían a ver clases también. Tal vez hasta aprendan cosas nuevas que aquí no enseñan». Pero Luisito, impaciente con tanta deliberación, intervino. «Di que sí, mamá, por favor. Nunca hemos salido del pueblo y yo quiero conocer la ciudad grande». Elena acarició el cabello de su hijo menor, conmovida por su inocente entusiasmo. Marisol dijo suavemente: «Necesito saber qué piensas tú. Es una decisión que debemos tomar juntos». La niña permaneció en silencio unos momentos más antes de preguntar: «¿Nos tratarán bien, Ala? He escuchado que en la ciudad la gente como nosotros no es bien recibida». La pregunta, con toda su carga de conciencia social precoz, golpeó a Elena como un puñetazo. A sus 12 años, Marisol ya había experimentado o presenciado suficiente discriminación para formular tal preocupación. «El señor Alejandro nos ha tratado con respeto», respondió Elena cuidadosamente. «Y si alguien nos faltaba el respeto, regresáramos inmediatamente. Eso lo prometo». Marisol consideró esta respuesta y finalmente asintió. «Está bien, mamá. Si crees que es bueno para nosotros, yo también quiero ir». Además, Anadio, con una pequeña sonrisa asomando sus labios, podría aprender muchas cosas en una escuela de la ciudad. Elena abrazó a sus hijos conmovida por la madurez de Marisol y el entusiasmo de Luisito. La decisión estaba tomada. Irían a Ciudad de México. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena permaneció despierta contemplando las estrellas a través de la pequeña ventana de su habitación. Su mundo,
hasta ahora limitado a las montañas chiapanecas, estaba a punto de expandirse de maneras que nunca había imaginado. Sentía miedo, pero también una chispa de esperanza. Quizás esta oportunidad sería el comienzo de algo mejor para sus hijos, incluso si solo duraba unas semanas. El helicóptero sobrevolaba a Ciudad de México, revelando el impresionante panorama de una de las urbes más grandes del mundo. Elena, que nunca había volado, se aferraba a sus hijos con una mezcla de terror y asombro. Marisol observaba todo con ojos ávidos, mientras Lu y Cito no dejaba de señalar edificios y avenidas, bombardeando a Mateo con preguntas que el niño, ahora recuperado casi por completo, respondía con creciente entusiasmo. Alejandro, sentado frente a ellos, sonreía al observar la interacción. Su plan estaba funcionando. Mateo había salido de su habitual aislamiento y parecía genuinamente feliz en compañía de los niños de Elena. «Estamos llegando a casa», anunció señalando hacia una zona de mansiones en las lomas de Chapultepec. «El helipuerto está en el jardín trasero». Elena intentó disimular su sorpresa ante la mención tan casual de un helipuerto privado. Durante los últimos 2 días, desde que aceptó la propuesta de Alejandro, había tratado de prepararse mental y emocionalmente para el choque cultural que experimentarían. Dona Rosario había aceptado cuidar su casa y sus animales, recibiendo por adelantado una suma que le pareció excesivamente generosa. El helicóptero descendió suavemente sobre una plataforma circular rodeada de jardines impecablemente cuidados. Una mansión de estilo contemporáneo, con enormes ventanales y líneas arquitectónicas limpias, se alzaba majestuosa a pocos metros. «Bienvenidos a casa», dijo Alejandro mientras los ayudaba a descender. A Elena le pareció extraño escuchar la palabra casa aplicada a ver una semejante estructura, más parecida a los hoteles de lujo que había visto en revistas que a un hogar familiar. Un pequeño comité de bienvenida los esperaba. Una mujer de mediana edad con uniforme de ama de llaves, un hombre mayor vestido de traje y 2 jóvenes con ropa más casual elegante. «Les presento a parte del personal», dijo Alejandro. «Carmen, nuestra ama de llaves, Javier, mi asistente personal María, la cocinera y David, el chofer. Ellos les ayudarán en todo lo que necesiten durante su estancia». Elena notó que el personal los observaba con curiosidad apenas disimulada, especialmente a ella con su largo cabello trenzado, su falda tradicional y su español con acento indígena. Se sintió súbitamente consciente de su apariencia, de sus manos calosas, de sus zapatos regastados. Alejandro pareció percibir su incomodidad. «Elena es una sanadora extraordinaria», explicó al personal con un tono que no admitía cuestionamientos. «Gracias a ella, Mateo está recuperado. Será nuestra invitada especial junto con sus hijos y espero que la traten con el mismo respeto con que me tratan a mí». Carmen, el ama de llaves, se adelantó con una sonrisa profesional. «Por supuesto, señor. Todo está preparado como ordeno. Las habitaciones para la señora Elena y sus hijos están listas en el ala este junto a la de Mateo». «Excelente», asintió Alejandro. «Carmen les mostrará sus habitaciones para que puedan instalarse y descansar. Cenaremos a las 8 si les parece bien». Elena asintió abrumada por la situación. Sus hijos, en cambio, observaban todo con ojos maravillados, especialmente Luisito, que no podía contener su emoción. «Y mira, mamá», exclamó señalando hacia una piscina que se vislumbraba en el jardín. «¿Tienen alberca? ¿Podemos nadar, Raji?» «Claro que pueden», respondió Alejandro antes de que Elena pudiera contestar. «David puede enseñarles a nadar si no saben. Él fue nadador olímpico antes de trabajar conmigo». Elena agradeció con un gesto y siguió a Carmen hacia el interior de la mansión. Al cruzar el umbral sintió que atravesaba no solo una puerta física, sino también una barrera invisible entre dos mundos completamente diferentes. El interior era tan impresionante como cabía esperar.
Techos altos, suelos de mármol, obras de arte originales en las paredes, muebles diseñados por nombres que Elena jamás había escuchado. Todo exudaba lujo discreto y buen gusto. «Por aquí, por favor», brindicó Carmen guiándolos por un pasillo. «Sus habitaciones están en esta ala con vista al jardín lateral». Abrió una puerta revelando una suite espaciosa con una cama quise, un área de estar con sofás, un escritorio con una computadora de última generación y un vano de mármol. «Esta será su habitación, señora Elena», explicó Carmen. «Las habitaciones de los niños están conectadas mediante esas puertas. Cada una tiene su propio vano». Elena entró cautelosamente, como temiendo romper algo solo con su presencia. «Es demasiado», murmuró abrumada. «No necesitamos tanto espacio». Carmen mantuvo su expresión profesional. «El señor Ruispega insistió en que tuvieran lo mejor», respondió simplemente. «En los armarios encontrará ropa que esperamos sea de su talle y gusto. Si algo no le queda o no le agrada, por favor háganoslo saber y lo reemplazaremos inmediatamente». Elena abrió uno de los armarios y encontró una selección de ropa que, aunque elegante, parecía respetuosamente adaptada a su estilo personal. Blusas bordadas de calidad superior a las que usaba habitualmente, faldas largas de telas finas, algunos pantalones casuales y hasta algunos vestidos sencillos, pero evidentemente costosos. El señor consultó con una especialista en moda étnica para asegurarse de que la ropa honrara sus tradiciones, pero fuera apropiada para la ciudad, explicó Carmen notando su sorpresa. Hizo lo mismo para sus hijos. Mari, Sol y Luisito ya estaban explorando sus propias habitaciones, exclamando con asombro ante cada descubrimiento. Televisiones de pantalla plana, videoconsolas, libros, juguetes. «Mamá, mi cuarto tiene una camabre que parece una nave espacial», gritó Luisito desde su habitación. Elena se sintió repentinamente sobrepasada por todo el viaje, el contraste brutal entre su vida cotidiana y este lujo, la responsabilidad de guiar a sus hijos en un mundo desconocido. Se sentó en la cama intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Carmen, con la intuición de quien ha servido a familias adineradas durante décadas y ha visto todo tipo de situaciones, se acercó discretamente. «Si me permite un consejo, señora», dijo en voz baja, «tómese un momento para descansar. Todo es nuevo y abrumador, lo entiendo, pero el señor Alejandro realmente la respeta, eso puedo asegurárselo. Nunca lo había visto tratar a nadie como la trata a usted, como a una igual». Elena levantó la mirada, sorprendida por la franqueza de Carmen. «¿Por qué nos trajo aquí realmente?», preguntó. «Hay excelentes hospitales y médicos en esta casa. No me necesita para cuidar a su hijo». Carmen reflexionó antes de responder. «El señor Alejandro es un buen hombre, pero desde que perdió a su esposa, algo en el cambio. Se volvió distante, eficiente en los negocios, pero ausente como padre. Mateo ha sufrido esa ausencia. Pero desde que regresaron de Chiapas, el señor ha estado diferente, más presente, más humano». Hizo una pausa significativa antes de añadir, y el niño Mateo no había sonreído así en meses. «Lo que sé que usted hizo va más para la de curar una intoxicación». Elena absorbió estas palabras, recordando cómo Alejandro había observado a Mateo interactuar con sus hijos con esa mezcla de añoranza y esperanza en sus ojos. «No hice nada especial», respondió finalmente, «solo tratarlo como a cualquier niño enfermo. Quizás eso era exactamente lo que necesitaba», sugirió Carmen, «ser tratado como un niño normal, pero no como el heredero del Imperio Ruispega». La conversación fue interrumpida por Marisol, que entró corriendo a la habitación. «Mamá, Mateo dice que mañana podemos ir al Museo de Antropología. Tienen objetos mayas y virastecas». Elena sonrió recuperando su compostura. Sus hijos merecían disfrutar de esta experiencia y ella debía ser fuerte para guiarlos.
Claro que iremos si el señor Alejandro lo autoriza, respondió acariciando el cabello de su hija. Lo consultaré con Brel, intervino Carmen. Ahora les gustaría un refrigerio antes de la cena. La señora María ha preparado chocolate caliente y pan dulce. Luisito apareció como por arte de magia al escuchar la mención de comida. Sí, por favor, exclamó entusiasmado. Elena se levantó sintiendo que recuperaba parte de su seguridad. Seguían siendo ellos mismos una familia unida independientemente del entorno. Con esa certeza se dispuso a enfrentar su nueva realidad temporal. Los días se convirtieron en semanas con sorprendente rapidez. La estancia temporal comenzó a adquirir un aire de permanencia que Elena no había anticipado. La adaptación, que ella temía sería difícil, resultó más sencilla de lo esperado, al menos en los aspectos prácticos. Marisol y Luisito asistían a ver una prestigiosa escuela privada donde después de una inicial curiosidad por su origen, fueron integrados sin mayores problemas. Mateo, completamente recuperado, asiste a la misma institución y había desarrollado una amistad genuina con los hijos de Elena, especialmente con Luisito, con quien compartía su pasión por los videojuegos y el fútbol. Elena había establecido una rutina. Cada mañana preparaba personalmente una infusión de hierbas para Mateo como medida preventiva, supervisaba su alimentación y pasaba tiempo con él después de la escuela, ayudándolo con tareas o simplemente escuchándolo. En poco tiempo se había convertido en una presencia indispensable para el niño, que recurría a ella para confidencias que no compartía ni siquiera con su padre. La relación con Alejandro también había evolucionado. El empresario, inicialmente distante debido a sus múltiples ocupaciones, comenzó a modificar su agenda para estar más presente en casa, cenando con ellos casi todas las noches, participando en juegos de mesa los fines de semana e incluso acompañándolos en excursiones a museos y parques. Elena notaba el esfuerzo que hacía por reconectar con su hijo y discretamente facilitaba esos momentos de intimidad familiar. Una tarde de domingo, mientras los niños nadaban en la piscina bajo la supervisión de David, Elena se encontraba en el jardín examinando algunas plantas medicinales que había solicitado y que Alejandro había hecho traer de distintas regiones del país para ella. «Tienes buena mano con las plantas», comentó Alejandro apareciendo silenciosamente a su lado. «Carmen dice que has revivido algunas que nuestro jardinero había dado por perdidas». Elena sonrió acariciando las hojas de una planta de aloe vera. «Las plantas son como las personas», respondió. «A veces solo necesitan que alguien crea en ellas para recuperarse». Alejandro asintió captando la metáfora. Como Mateo dijo en voz baja, está transformado desde que llegaste. Su maestro dice que su rendimiento escolar ha mejorado considerablemente y el pediatra estaba impresionado con su estado de salud. Es un niño fuerte y brillante, afirmó Elena, pero solo necesitaba sentirse escuchado y valorado por quienes, no por lo que representa. Alejandro la miró con intensidad. Eres una mujer extraordinaria. Elena, has logrado en 3 semanas lo que terapeutas y especialistas no consiguieron en meses. Elena se sintió incómoda ante el elogio directo. Solo hago lo que cualquier madre haría, respondió desviando la mirada hacia los niños que reían en la piscina. No, insistió Alejandro, no cualquiera. Tienes un don especial para conectar con las personas para ver más allá de lo evidente. Sí, una pausa como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. El periodo que acordamos está por terminar. Han pasado casi 4 semanas. Elena sintió una punzada de anticipación mezclada con tristeza. Se había acostumbrado a esta vida a ver a sus hijos floreciendo en un entorno con oportunidades, a la amistad con Carmen y María, incluso a las conversaciones cada vez más frecuentes con Alejandro. Lo sé, respondió simplemente. Empezaré a preparar a los niños para el regreso. O podrían quedarse, sugirió Alejandro con una casualidad que no lograba disimular la importancia de la propuesta. De forma permanente.
Elena lo miró sorprendida pero permanente. Pero tenemos una vida en Chiapas, mi casa, mis plantas. Podrías tener un jardín mucho más grande aquí, respondió él, señalando sobre el extenso terreno. Y respecto a tu casa, bueno, siempre podría ser un lugar para vacacionar cuando quieran reconectar con sus raíces. Elena guardó silencio procesando la propuesta y sus implicaciones. ¿Cómo que me quedaría?, preguntó por finalmente como la niñera de Mateo. No puedo aceptar caridad indefinida, Alejandro. Tengo mi orgullo. Por supuesto que no como niñera o por caridad, se apresuró a aclarar él, pero estaba pensando en algo más formal. Mi hospital está desarrollando un programa de medicina integrativa combinando tratamientos modernos con conocimientos tradicionales. Alguien con tu experiencia y sensibilidad sería invaluable como consultora y eventualmente como directora del programa. Elena parpadeó, sorprendida por la naturaleza inesperada de la oferta. Pero no tengo título universitario, objetó. Apenas termina la secundaria antes de casarme. La experiencia práctica vale más que cualquier título en este caso, respondió Alejandro. Además podrías complementar tu conocimiento con estudios formales si lo deseas. La universidad está abierta a validar conocimientos tradicionales pero mediante procesos especiales. Hizo una pausa antes de añadir, tus hijos tendrían garantizada la mejor educación. Marisol claramente tiene potencial académico extraordinario y Luisito podría desarrollar sus talentos artísticos y deportivos. Elena miró hacia la piscina donde Marisol ahora leía un libro bajo una sombrilla mientras Luisito y Mateo continuaban sus juegos acuáticos. En solo un mes, sus hijos parecían haber crecido no solo físicamente, sino en confianza y ver horizontes. Es una decisión muy grande, dijo. Finalmente necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, asintió Alejandro sin presiones. Solo quería que supieras que habrá un lugar para ustedes aquí, si lo desean. Cuando Alejandro se alejó para atender una llamada a telefónica, Elena permaneció en el jardín contemplando las plantas mientras su mente procesaba la conversación. La propuesta era tentadora y aterradora a partes pero iguales. Significaría abandonar la vida que conocía, la comunidad que la había sostenido en sus momentos más difíciles, pero también abriría puertas que nunca imaginó posibles para sus hijos. Esa noche, después de acostar a Marisol y Luisito, Elena salió al balcón de su habitación. La vista de la ciudad iluminada contrastaba dramáticamente con las noches estrelladas de su pueblo. Pensó en su marido, que había partido en busca de oportunidades que ahora, irónicamente, se presentaban ante ella sin haber tenido que cruzar fronteras peligrosas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era Carmen con una taza de té de manzanilla. Pensé que podría necesitar esto, dijo la ama de llaves, ofreciendo la bebida caliente. La vi pensativa durante la cena. Elena agradeció con una sonrisa, aceptando la taza. Alejandro me ofreció quedarnos permanentemente. Confió a Carmen, quien esta semana se había convertido en algo cercano a una amiga, pero no sé qué hacer. Carmen se unió a ella en el balcón contemplando la ciudad. Si me permite compartir mi observación, comenzó cautelosamente. Esta casa no había tenido tanta vida desde que la señora Sofía falleció. Usted ha traído algo que va más allá del servicio doméstico o el cuidado de Mateo. Hizo una pausa antes de continuar. El señor Alejandro sonríe de nuevo, y no solo por cortesía profesional, sino genuinamente. La manera en que la mira. Por favor, Carmen, interrumpió Elena incómoda. No insinúes cosas que no son. Alejandro me respeta como cuidadora de su hijo, nada más. Carmen sonrió con sabiduría de quien ha visto muchas historias desarrollarse en las casas donde ha servido. Como usted diga, señora Elena, solo comparto lo que veo. Después de que Carmen se retirara, Elena permaneció largo rato en el balcón, contemplando las luces de la ciudad mientras sopesaba una decisión que cambiaría para siempre el destino de su familia.
La fiesta de cumpleaños de Mateo, que coincidía con el final del segundo mes de estancia de Elena y sus hijos en la mansión Ruiz Vega, se había planeado como un evento relativamente íntimo pero elegante. Alejandro había invitado principalmente a compañeros de escuela de Mateo, a algunos hijos de sus socios de negocios y familia cercana. Elena se había encargado personalmente de supervisar los detalles que harían feliz a Mateo, sus platillos favoritos, la decoración temática de astronomía que fascinaba al niño y actividades que promovieran la interacción real entre los pequeños invitados, no solo el consumo pasivo de entretenimiento. Mientras observaba a los niños disfrutar de la fiesta desde un discreto segundo plano, Elena no pudo evitar sentir orgullo por cómo Mateo había florecido. Ya no era el niño retraído y pálido que había conocido en Chiapas. Ahora reía abiertamente, compartía con generosidad y mostraba una confianza saludable. «Has hecho un trabajo extraordinario con él», comentó una voz femenina a su lado. Elena se volvió para encontrarse con una mujer elegante, de aproximadamente su edad, pero con el aura inconfundible de quien ha nacido en la opulencia. La reconoció como Gabriela, la hermana menor de Alejandro, quien había llegado de Europa específicamente para el cumpleaños de su sobrino. «Solo le he dado espacio para ser el mismo», respondió Elena con sencillez. Gabriela la estudió con interés apenas disimulado. «Mi hermano habla maravillas de ti», comentó tomando una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba. «Dice que has revolucionado no solo la vida de Mateo, sino también sus perspectivas sobre la medicina tradicional». Elena inclinó ligeramente la cabeza, incómoda con los elogios. «Tu hermano es muy generoso en sus apreciaciones». «Alejandro nunca ha sido particularmente generoso con sus elogios», rebatió Gabriela con una sonrisa enigmática. «Al contrario, es conocido por su exigencia implacable. Porque hable así de ti es significativo». Antes de que él pudiera responder, se acercó a ellas una mujer mayor, elegantemente vestida y con un porte aristocrático que contrastaba con la calidez en los ojos de Gabriela. Elena la reconoció inmediatamente como doña Mercedes, la madre de Alejandro, que había mantenido una distancia cortés, pero fría de su llegada. «Gabriela, querida, te están buscando los Montero para saludarte», dijo la matriarca dirigiendo apenas una mirada a Elena. «Han traído a su hija Valeria. Está preciosa. Por cierto, el mensaje implícito no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres». Valeria Montero, hija de uno de los socios más importantes de Alejandro, era considerada por doña Mercedes como la candidata ideal para una eventual segunda esposa de su hijo. «Iré en un momento, mamá», respondió Gabriela. Estaba teniendo una conversación interesante con Elena. «Seguro que Elena tiene mucho que hacer supervisando a los niños», replicó doña Mercedes con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No quisiera distraerla de sus responsabilidades». «Elena, sí». El aguijón implícito en esas palabras, pero mantuvo su dignidad. «De hecho, debería revisar que todo esté en orden con la comida», dijo con calma. «Si me disculpan». Se alejó con la cabeza en alto, pero el incidente dejó un sabor amargo. A pesar de los meses transcurridos y de la integración progresiva a la vida de la familia, para algunos seguía siendo solo la indígena chiapaneca contratada para cuidar al niño. La intrusa. En la cocina encontró a María supervisando los últimos detalles del pastel astronómico que habían diseñado especialmente para Mateo. «Quedó precioso», comentó Elena, admirando la creación que combinaba planetas, estrellas y una nave espacial con el nombre del cumpleañero. «Fue gracias a su idea», respondió María. «Al niño le encantará. Doña Mercedes quizás no tanto», murmuró Elena sin poder contenerse. María le dirigió una mirada comprensiva. «No se preocupe por ella», dijo en voz baja. «Tiene ideas pretradicionales sobre cómo deben ser las cosas, pero el señor Alejandro es quien decide en esta casa». Elena asintió recomponiéndose. Este día era para Mateo, no para dramas familiares.
Regresó al jardín justo a tiempo para el momento central de la brefiesta, los regalos. Mateo, rodeado de sus amigos, abría paquetes llenos de juguetes tecnológicos, ropa de marca y artículos deportivos de última generación. Cuando llegó el turno del regalo de Elena y sus hijos, ella se sintió repentinamente insegura. Su obsequio, elaborado con recursos limitados y mucho cariño, parecía insignificante comparado con los lujosos presentes anteriores. «Este es de parte nuestra», dijo Luisito entregando un paquete envuelto en papel decorado a mano por Marisol. Mateo lo abrió con el mismo entusiasmo que había mostrado con los demás regalos. Dentro había un telescopio artesanal reconstruido principalmente por Elena siguiendo un tutorial en internet con piezas compradas en tiendas de segunda mano y modificadas por ella. Lo complementaba un cuaderno hecho a mano por Marisol con mapas estelares y leyendas indígenas sobre constelaciones, ilustrado con dibujos detallados. «¡Gu!», exclamó Mateo examinando el telescopio con genuina admiración. «Es increíble, pero lo hiciste tú, Elena, con ayuda de tus libros de astronomía», confirmó ella aliviada por su reacción. «No es tan potente como los comerciales, pero tiene algo especial, está hecho específicamente para ti». «Es el mejor regalo», declaró Mateo con convicción, abrazándola impulsivamente. «¿Podemos probarlo esta noche?» «Claro que sí», prometió Elena correspondiendo al abrazo. El momento fue interrumpido por la voz de Dona Mercedes. «Alejandro, querido, ¿no crees que es momento de tu regalo?» Mateo habría estado muy paciente. Alejandro, que había observado la escena del telescopio con una breve sonrisa, asintió. «Tienes razón, mamá. Mateo, mi regalo está allá». Señaló hacia una área del jardín cubierta por una lona. Cuando el personal la retiró, reveló una estructura impresionante, un observatorio astronómico en miniatura con un telescopio profesional de última generación. Los invitados jadearon de asombro. Mateo quedó momentáneamente sin palabras antes de correr hacia la estructura con exclamaciones de alegría. Elena sintió como su regalo artesanal quedaba completamente eclipsado por la magnificencia del obsequio paterno. Alejandro, notando quizá su expresión, se acercó discretamente. «Tu regalo es igualmente valioso», murmuró. «Quizás. Vas porque lleva tu esfuerzo personal». Ella asintió agradeciendo el gesto, pero sintiéndose aún desplazada. La diferencia entre sus mundos nunca había sido tan evidente como en ese momento. La fiesta continuó sin incidentes hasta el anochecer. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, Mateo insistió en que Elena, Marisol y Luisito fueran los primeros en bruzar su nuevo observatorio. Estaban tornándose para observar la luna cuando se produjo el incidente. Un grupo de adultos, incluyendo a Doña Mercedes y algunos socios de negocios, conversaba en la terraza cercana. Elena no pretendía escuchar, concentrada en mostrar a los niños cómo enfocar correctamente el telescopio, pero fragmentos de la conversación llegaron hasta ella. Innegable que la chica tiene cierta influencia sobre Alejandro. Dicen que incluso está considerando casarse con ella. Sería un escándalo, por supuesto, alguien de su nivel social, sin educación formal, probablemente buscando asegurar su futuro. Los niños son otra cuestión, mezclándose con Mateo como si fueran iguales. La voz de Dona Mercedes, más clara que las demás, concluyó. Alejandro está ofuscado por gratitud, nada más. Cuando pase esta fase, verá lo inapropiado de la situación. Elena se quedó paralizada, el dolor de esas palabras atravesándola como flechas. Marisol, quien también había escuchado, la miró con ojos húmedos. «Mamá», comenzó la niña, pero Elena la silenció con un gesto suave. «Sigan observando las estrellas», indicó con voz controlada. «Voy a revisar si María necesita ayuda en la cocina». Se alejó con paso firme directamente hacia la casa principal. No fue a la cocina, sino a su habitación, donde comenzó metódicamente a sacar las pertenencias del armario y colocarlas en la maleta que había traído de Chiapas, ahora casi olvidada en un rincón. No había lágrimas,
solo una determinación fría. El mundo de Alejandro nunca sería completamente suyo, sin importar cuánto tiempo pasara allí. Las palabras escuchadas solo confirmaban lo que una parte de ellas siempre había sabido. Eran visitantes temporales en un universo que no les pertenecía. Estaba doblando una blusa cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró agitado, como si hubiera corrido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. «Preparándonos para partir», respondió Elena sin mirarlo. «Ya es tiempo». «¿Por qué ahora?». «¿Qué ha pasado?». Elena continuó empacando. «Escuché la conversación en la terraza. Tu madre y sus amigos tienen razón en algo. No pertenecemos a este mundo». Alejandro cerró los ojos brevemente, comprendiendo. «Mi madre no habla por mí», dijo con firmeza. «Pero representa lo que siempre enfrentaríamos», respondió Elena. «No quiero que mis hijos crezcan sintiendo que son menos que los demás. Prefiero que estén orgullosos de sus raíces, aunque eso signifique menos oportunidades materiales. Puedo hablar con ella, explicarle que no se trata solo de tu madre, Alejandro», interrumpió Elena, «es todo este mundo». Las miradas en el club cuando acompañamos a Mateo a sus clases de natación, los comentarios susurrados en el colegio de los niños, la sorpresa apenas disimulada de tus socios cuando me presentas en eventos. Siempre seremos los diferentes, los que no encaigan. Alejandro se acercó tomando sus manos para detener el empaque. «Elena, mírame», pidió con voz suave pero firme. «En estos 2 meses te habrás convertido en alguien indispensable, no solo para Mateo, sino que hiciste una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Para mí también». Elena finalmente lo miró, permitiendo que su dolor se reflejara en sus ojos. «Lo sé», respondió en un susurro, «y eso hace todo más difícil». Se miraron en silencio, el aire cargado de emociones no expresadas. La tensión fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Mateo, acompañado por Marisol y Luisito. «Papá, ¿por qué Elena está empacando?», preguntó el niño, su rostro reflejando confusión y miedo. «Se van». Alejandro miró a Elena, dejándole la difícil tarea de responder. Mateo comenzó con ella con voz suave. «Nuestra estancia siempre fue temporal. Tenemos nuestra propia casa, nuestras propias vidas. Pero yo quiero que se queden», exclamó Mateo, lágrimas formándose en sus ojos. «Ustedes son mi familia ahora». Miró a su padre con desesperación. «Papá, diles que se queden, por favor». Alejandro se arrodilló frente a su hijo, colocando las manos sobre sus hombros. «Mateo, no podemos obligar a ver Elena y sus hijos pueden quedarse si ellos sienten que deben irse». «Es por la abuela, ¿verdad?», preguntó el niño con repentina perspicacia. La escuché hablar mal de Elena con sus amigas. «Siempre está haciendo que las personas que quiero se vayan». Elena y Alejandro intercambiaron miradas de sorpresa ante esta revelación. «¿Qué quieres decir, Mateo?», preguntó Alejandro con cautela. «Pero mamá y la abuela peleaban siempre», respondió el niño. «Una vez escuché a mamá decirle que era controladora y que no la dejaba ser feliz contigo. Después, mamá se enfermó y se fue». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Alejandro parecía haber recibido un golpe físico, mientras Elena comprendía súbitamente las capas de dolor familiar que habían precedido su legada. «Tu mamá no se fue porque quiso, Mateo», dijo Alejandro con voz quebrada. «Ella habrá enfermo de cáncer. Hicimos todo lo posible para salvarla, pero ella estaba triste antes de enfermar», insistió Mateo. «Como Elena ahora». Esas simples palabras de un niño de 11 años cristalizaron algo en Elena. Más allá de sus propias inseguridades, más allá del dolor por los comentarios escuchados, había una responsabilidad mayor: proteger a Mateo y también a sus propios hijos de repente. Ciclos de dolor. «Nadie se va esta noche», dijo finalmente Mateo. «¿Por qué no llevas a Marisol y Luisito a terminar de ver las estrellas? Es tu cumpleaños y deberíamos celebrarlo hasta el final». El niño la miró con esperanza cautelosa. «¿Prometes que estarás aquí mañana?». «Lo prometo», respondió Elena abrazándolo. «Ahora ve, necesito hablar con tu padre».
Cuando los niños salieron, Elena se sentó en la cama repentinamente agotada. No tenía idea de que Mateo llevara esa carga, dijo Alejandro pasándose una mano por el rostro. Siempre pensé que había protegido a mi hijo de los conflictos entre Sofía y mi madre. Los niños entienden más del obra que creemos, respondió Elena suavemente. Absorben las tensiones familiares como esponjas. Se miraron en silencio, conscientes de estar en un punto de inflexión. No quiero que te vayas, hijo, finalmente Alejandro, pero tampoco quiero que te quedes sintiéndote menos de lo que eres. Eres extraordinaria, Elena, no por tu origen, no por tus conocimientos medicinales, sino por tu esencia. Elena sintió que su determinación flaqueaba ante la sinceridad en sus palabras. Tu mundo y el mío son muy diferentes, murmuró. Quizás es hora de crear un nuevo mundo, respondió él. Uno donde nuestros hijos puedan crecer valorando tanto la sabiduría ancestral como el conocimiento moderno, donde aprendan que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su apellido. Extendió su mano hacia ella, un gesto simple pero cargado de significado. Cuídate, Elena. No como empleada, no como niñera, como compañera en este proyecto de construir algo nuevo. Elena miró la mano extendida, consciente de que su decisión afectaría no solo su futuro, sino el de sus hijos, el de Mateo e incluso el del propio Alejandro. Tu madre nunca lo aceptará, dijo expresando su mayor temor. Mi madre tendrá que adaptarse, respondió él con firmeza, o aceptar que su hijo y su nieto han elegido su propio camino. Elena tomó su mano no como un sí definitivo, sino como un acuerdo para intentarlo, para explorar este nuevo territorio desconocido entre sus mundos. Un día a la vez, propuso. Un día a la vez, confirmó Alejandro. 6 meses después, la camioneta familiar avanzaba por el camino de terracería, ahora mejorado, que llevaba a la pequeña casa de Elena en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Alejandro conducía con Elena en el asiento del copiloto, mientras los 3 niños compartían la parte trasera, Mateo en medio de Marisol y Luisito. Y miren, allí está Dona Rosario, exclamó Luisito, señalando a ver una mujer mayor que esperaba en el portal de la casa, agitando ambas manos en señal de bienvenida. Elena sonrió al ver su antigua casa, notando los cambios, el techo completamente renovado, las paredes recién encaladas, el huerto ampliado y floreciente con nuevas variedades de plantas medicinales, todo gracias al acuerdo con Alejandro, quien había financiado las mejoras mientras Dona Rosario cuidaba la propiedad. Es más bonita de lo que recordaba, comentó Marisol, quien en estos meses había crecido no solo en estatura, sino en confianza, convirtiéndose en una estudiante ejemplar en su nueva escuela. El campo siempre se ve más hermoso cuando regresas de la ciudad, respondió Elena, apretando ligeramente la mano de Alejandro, quien le dirigió una sonrisa cómplice. El camino no había sido fácil. Tras la crisis de la fiesta de cumple, años, habían seguido semanas de ajustes y negociaciones, tanto con don Abra Mercedes como con ellos mismos. La madre de Alejandro, inicialmente resistente a la nueva dinámica familiar, había comenzado a suavizar su postura tras un incidente donde ella misma había enfermado gravemente durante un viaje, y solo los conocimientos medicinales de Elena aplicados por teléfono habían aliviado sus síntomas hasta que pudo recibir atención médica formal. Elena había aceptado finalmente el puesto como consultora en el nuevo programa de medicina integrativa del hospital, donde sus conocimientos tradicionales complementaban los tratamientos modernos, ganándose el respeto gradual del personal médico. Simultáneamente había iniciado estudios formales para validar académicamente sus conocimientos ancestrales, descubriendo en el proceso una pasión por la investigación etnobotánica. ¿Las gallinas seguirán reconociéndome?, preguntó Luisito mientras descendían del vehículo. Las gallinas tienen mejor memoria que muchas personas, respondió Dona Rosario, abrazando a cada uno de los recién llegados. Han estado poniendo huevos extra desde que supieron que vendrían. Mateo, quien visitaba el campo por primera vez desde su enfermedad, observaba todo con asombro renovado.
¿Podemos ver dónde me recuraste?, preguntó a Elena. Quiero recordarlo bien para mi proyecto escolar, el proyecto de Mateo para la Feria de Ciencias titulado Medicina Tradicional Mexicana, un tesoro por valorar. Había sido inspirado por su experiencia con Elena y estaba captando la atención incluso fuera del ámbito escolar. Claro que sí, respondió Elena guiándolo hacia el interior de la casa, ver mientras los niños exploraban emocionados la propiedad, redescubriendo rincones y presentándolos orgullosamente a Mateo. Alejandro y Elena permanecieron en el portal contemplando el paisaje chiapaneco. ¿Estás segura de que quieres mantener ambos lugares?, preguntó él, refiriéndose al acuerdo al que habían relegado, dividir su tiempo entre Ciudad de México y Chiapas, permitiendo a los niños experimentar lo mejor de ambos mundos. Estoy segura, confirmó Elena. Los niños necesitan estas raíces tanto como necesitan las alas que les da la ciudad. Y tú también, aunque no lo admitas. Alejandro sonrió reconociendo la verdad en sus palabras. Los últimos meses le habían enseñado a valorar un ritmo de vida diferente, a reconectar con aspectos simples pero profundos de la existencia que había olvidado en su vertiginosa carrera empresarial. El hospital móvil estará listo el próximo mes, comentó refiriéndose al proyecto conjunto que habían desarrollado, una unidad médica itinerante que llevaría atención especializada a comunidades remotas, combinando medicina moderna con respeto a las tradiciones locales. El gobernador confirmó su asistencia a la inauguración. Aún me parece increíble que algo nacido de un encuentro casual en un camino enodado haya crecido tanto, reflexionó Elena. No fue casual, respondió Alejandro tomando su mano. Mi abuela indígena, a quien apenas conocí, solía decir que no existen las coincidencias, solo encuentros destinados a transformarnos. Elena sonrió recordando frases similares de su propia abuela. Hablando de transformaciones, dijo guiando la mano de Alejandro hacia su vientre en un gesto íntimo y significativo. Hay algo que quería decirte en este lugar especial. Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa y emoción al comprender el mensaje silencioso. ¿Estás, Elena? Sintió su rostro iluminado por una mezcla de alegría y serenidad. 4 semanas, verlo con firme antes de venir. Quería decírtelo aquí, donde todo comenzó. Alejandro la abrazó con reverencia y gratitud, mientras a lo lejos escuchaban las risas de los 3 niños ajenos momentáneamente al nuevo capítulo que comenzaba en su historia familiar. En ese instante perfecto, bajo el cielo chiapaneco y rodeados por montañas que habían sido testigos de civilizaciones milenarias, Elena comprendió que la verdadera sanación iba mucho más allá de curar enfermedades físicas. A veces significaba tender puentes entre mundos aparentemente incompatibles, crear espacios donde diferentes formas de conocimiento pudieran complementarse en lugar de competir. La mujer humilde que había curado al hijo de un millonario sin saber quién era él había terminado sanando mucho más que una intoxicación alimentaria. Había iniciado un proceso de reconciliación entre tradición y modernidad, entre el México profundo y el México cosmopolita, entre el reconocimiento académico y la sabiduría ancestral. Y en ese proceso también había encontrado su propio camino hacia la plenitud. Mamá, para Alejandro, vengan a ver lo que encontramos, gritó Marisol desde el huerto, donde los 3 niños se habían reunido alrededor de algo que parecía fascinarlos. Elena y Alejandro intercambiaron una última mirada cómplice antes de unirse a los niños, caminando juntos hacia el futuro que construían día a día, paso a paso, entre 2 mundos que, gracias a ellos, comenzaban a encontrar puntos de reencuentro. No olvides dejar tu comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Activa la campanita para no perderte ningún estreno. Tu apoyo nos ayuda a seguir recreando contenido que toca el corazón. Nos vemos en el próximo episodio.